¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos días. Hola, hola. Ya veo que se están conectando. ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a esperar a que se vayan conectando algunos más. Bendecimos a nuestro Dios en esta mañana por la oportunidad de estar juntos, de estar en este tiempo de reflexión, en este tiempo de familia, sabedores de que estamos de alguna manera guardados en casa, pero bendecidos por la oportunidad de acercarnos al Señor, que sabemos que está en ese momento escuchando nuestra oración, está dirigiendo este momento. Nos sentimos orgullosos y agradecidos de poder estar ante la presencia de nuestro Dios. Vamos haciendo un poquito de tiempo para que se vayan conectando las personas que van a conectar. Buenos días, bienvenidos. Gracias a Dios. Bendecimos el nombre de nuestro Dios. Los pastores Alma y Luis están en este momento regresando de un viaje y nos han invitado a participar y compartir la palabra en esta mañana. Yo soy Eric Malvido, soy cuñado de Luis y de Alma y estoy muy contento, muy bendecido de estar delante de ustedes otra vez. Vamos a esperar unos minutos más en lo que se conectan y empezamos con una alabanza, con un periodo de adoración, de alabanza, de bendición para todos. Nos gozamos en la presencia del Señor, reconocemos este día como el día del Señor para alabarle, para bendecirle, para escuchar su palabra. Aunque no nos podemos ver físicamente, podemos vernos a través de esta comunicación, de este medio, y con mucho gozo compartir la presencia del Señor de manera remota, gracias a Dios por la tecnología que nos permite acercarnos a pesar de la distancia, poder vernos, poder alabar al Señor. Bendecimos a todos los hermanos de Manantial de Gracia en esta mañana. Damos gracias a Dios por sus vidas. Vamos a comenzar con este tiempo de adoración. Vamos a hacer una breve oración para iniciar y después les voy a compartir un texto que nos va a guiar en este tiempo. Padre, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre porque sabemos que tú estás en medio de nosotros en esta mañana.
Hemos sido convocados por tu Espíritu para reunirnos, para alabarte, para bendecir tu nombre, pero también para escuchar tu palabra, para que tú inspires nuestro corazón, para que, conociendo nuestras necesidades, nuestras aflicciones, tú inclines tu oído y escuches nuestra oración, escuches nuestra palabra, sea sensible a nuestra petición. Y en esa confianza nos acercamos a ti, agradecidos por tu presencia. Bendice, Padre eterno, este servicio, este momento en que estamos en comunión, y te pedimos que te quedes con nosotros, que tú hables, Padre, en esta mañana y que podamos poner por obra tu palabra. Te bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a tener un tiempito de adoración. Ese es nuestro Señor. Sí, amén. Sí, amén. La gloria es para ti, Señor. Tú eres el Dios de lo imposible. Amén. Gloria a tu nombre, Padre. La palabra del Señor dice así en Mateo 11, 28 y 29. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta hermosa palabra del Señor nos inspira grandemente para decir, ese Dios de lo imposible es el que puede llevar mis cargas. Ahorita vamos a hacer una oración por las peticiones que pudiera haber, por los hermanos que estén enfermos, que tengan alguna necesidad. Damos gracias a Dios porque Él puede llevar nuestras cargas, pero fíjense lo que dice al final en el versículo 29, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y hay el Señor Jesús, cuando estaba hablando en estas palabras, estaba exactamente utilizando un texto que fue escrito en Jeremías capítulo 6, versículo 16, con las mismas palabras, y se los voy a leer, porque esto implica para nosotros una decisión, no nada más el Dios de lo imposible puede traer descanso para nuestras almas, pero Él está pidiendo que hagamos una decisión. Él dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados. ¿Se acuerdan? Y dice Jeremías capítulo 6, versículo 16, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él. Y aquí viene la promesa, y hallaréis descanso para vuestra alma. Exactamente lo que nuestro Señor dijo en el Nuevo Testamento. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero fíjense la respuesta que hizo el pueblo de Israel en tiempos de Jeremías. Mas dijeron ellos, no andaremos. Esta palabra nos llama a tomar una decisión. Por eso dice el Mesías Jesús, dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Y acá dice, preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuáles son esas sendas antiguas? Ese Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esas son las sendas antiguas. Por eso hoy estamos llamados a hacer una decisión. El Señor nos está diciendo, yo soy el camino, yo soy el Dios todopoderoso, yo soy el Dios de lo imposible, pero necesitamos tomar una decisión, necesitamos decidirnos a ir a los caminos correctos y no responder como lo hizo el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Israel en los tiempos de Jeremías, no andaremos y sufrieron las consecuencias. Así que vamos a hacer una oración en este sentido, vamos a depositar nuestro corazón, nuestras cargas delante de nuestro Dios antes de tener otro tiempo de adoración y después compartir la palabra. Padre eterno, nos acercamos a ti con acción de gracias porque sabemos que tú eres el Dios de lo imposible, porque podemos acudir a ti en tiempos de angustia, en tiempos de dolor, en tiempos de enfermedad. Y así como dice tu palabra, que podemos alcanzar descanso para nuestras almas. En esta mañana eh, te pedimos que traigas paz a nuestro corazón, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, el shalom de la presencia de tu Espíritu en nuestro corazón que rebasa cualquier circunstancia que estemos viviendo. En esta mañana yo intercedo por todos los enfermos que pudieran estar en las familias, amigos o conocidos de la comunidad Manantial de Gracia, pidiéndote que tu mano poderosa, tu mano de médico, tu mano sanadora esté sobre ellos en esta mañana y puedan tener la salud que tú provees, Padre. Te pido por nuestras necesidades porque tú las conoces mejor que nosotros mismos y porque a veces cuando vemos el camino incierto o nos sentimos encerrados o bajo una situación difícil, sabemos que podemos contar contigo, porque tú eres el Dios de lo imposible. Por eso nos acercamos a ti con acción de gracias y podemos depositar nuestras cargas. En esta mañana intercedemos por los hermanos que están en necesidad económica, en necesidad de trabajo, pidiéndote que tú pongas tu mano sobre ellos, que abras caminos donde no los hay, que traigas provisión y bendiciones hasta que sobreabunden. Te bendecimos y te glorificamos y en esta hora también aprovechamos para pedirte por los pastores Alma y Luis, que la unción de tu Espíritu sea sobre ellos, que los guardes, que bendigas a su hijo Luis Aarón, que lo bendigas también en su juventud. Te damos gracias por cada uno de los ministros de Manantial de Gracia,
todos los siervos que te apoyan en cada una de las funciones. Te pedimos tu bendición. Y todos los que están escuchando esta mañana esta palabra, que tu nombre sea extendido y tu bendición sea sobre cada familia que nos escucha, que está del otro lado de la cámara. Te bendecimos y te glorificamos en esta mañana en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a escuchar otra, otra, otra alabanza antes de empezar y vamos a dejar que el Espíritu del Señor nos guíe. Les repito a los que no habían llegado antes, mi nombre es Eric Malvido, soy cuñado de Luis y de Alma y estoy muy contento de estar esta mañana con ustedes. Vamos a alabar a nuestro Dios. En el silencio escucho tu voz. Amén. Voz que me llama, ven a mí. En el misterio eres mi visión, mis pasos alumbran, creo en ti. Tú calmas tormentas en mi corazón. Sí, Señor. Tú es el que trae la paz, el que mueve montañas. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Te bendecimos. Sí, manifiesta con nuestras vidas siempre lo posible. Pasa nuestro corazón en medio de la angustia. Fortalece nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Mueves la carne. Sí, Señor, te bendecimos, te glorificamos. Amén. Sí, amén, amén, libéranos. Sí, amén. Haz tu obra en mí. Que cada quien podamos orar así. Haz tu obra en mí. Haz tu obra de liberación. Haz tu obra con poder. Quita estos miedos, estas angustias. Levanta nuestro espíritu. Llénanos de tu poder. Afirma nuestro rostro en medio de las circunstancias difíciles. Porque contamos contigo, Dios de lo imposible. Porque tú eres quien puede. Nosotros en nuestra debilidad nos humillamos delante de ti. Pedimos tu fortaleza. Pedimos tu ánimo, pedimos la fuerza de tu espíritu. Sí, Padre, tú quitas esas cosas que no podemos mover nosotros. Alabamos al Señor en esta mañana y ahora sí vamos a disponernos a compartir su palabra en esta mañana. Señor, tú dirígenos en esta mañana, tú habla a través de tu siervo, que cualquier cosa que yo diga que no es de tu voluntad sea borrada de la memoria de cada uno de nosotros y que quede en nuestro corazón tu mensaje que sabemos que nunca vuelve a ti vacío y por eso ponemos en tus manos esta palabra. Amén. Bueno, en estos tiempos de pandemia no cabe duda que estamos viviendo tiempos de esclavitud. Tengo que decirles que en lo que va del año el Señor me ha estado dirigiendo a leer con mucho cuidado los primeros libros de la Biblia, los primeros 5 libros, estoy trabajando en eso. Y justamente pensando en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles, tiempos de encierro, ¿no? Tiempos de esclavitud.
vino a mi mente estas palabras que, que encontramos en el libro del Éxodo respecto de cómo Dios liberó a su pueblo de la esclavitud. Y pensando en compartir una palabra el día de hoy, que es 14 de febrero, una palabra de aliento, de ánimo para las familias, el Señor me llevó a estudiar estos diálogos que hubo entre Moisés, el Mesías del tiempo de Egipto, cuando Dios llama a Moisés en medio de la zarza, le dice, necesito que vayas a liberar a mi pueblo. Y si nos acordamos en los primeros capítulos del libro del Éxodo, cómo se narra el nacimiento de Moisés, y después de manera muy particular como Moisés sale al desierto después de haber matado a un hebreo, y Dios toca su corazón y habla a él en medio de una zarza ardiente y lo convoca para que vaya a rescatar a su pueblo. En ese proceso hay un diálogo muy interesante entre Moisés y el Señor, diciendo, Moisés, todo el tiempo no puedo, y yo no soy de palabras, y entonces Jehová lo equipa a través de Aarón para que vaya y Aarón sea el profeta. Y en un momento dado, Dios le dice a Moisés, tú vas a ser Dios enfrente de Faraón. Es decir, tú me vas a representar enfrente de Faraón. Y con esa confianza va Moisés y se encuentra con los líderes del pueblo judío en Egipto, regresa y entonces les explica cuál es el plan de Dios y empieza un proceso en el cual nosotros hemos estudiado y hemos visto en algunas películas, que me parece que hasta en Disney hay una película que se llama El Príncipe de Egipto, El Príncipe de Egipto, y se narra toda esta historia de una manera muy dramática y todas las plagas con las cuales este Dios de lo imposible empieza a golpear de muchas maneras al corazón duro de Faraón. Y en ese proceso, bueno, se inician una serie de plagas, voy a mencionar algunas, las primeras en las cuales Faraón escucha el mensaje de Moisés y no hace caso, entonces viene una plaga, así fue la plaga de sangre, que el agua se convierte en sangre, luego viene la plaga de las ranas, donde se inundan las casas de ranas, y entonces Faraón va con Moisés y le dice, oye, Moisés, por favor, ora a tu Dios y pide que se quiten, y yo los dejaré ir. Y entonces Moisés intercede delante de Jehová y se quita la plaga de ranas. Pero otra vez se endurece el corazón de Faraón y así estamos en este proceso hasta que llega después una plaga de piojos y después una plaga de moscas. Y aquí en este momento, cuando llega la plaga de moscas, en el capítulo 8, a partir del versículo 20, empieza un proceso diferente. Es decir, ya no es nada más Faraón donde dice, sí los voy a dejar ir, pero no los deja ir. En este momento empieza un proceso en el cual hay una especie de negociación entre Faraón y Jehová a través de Moisés. Y aquí es donde yo quiero que nos centremos en esta mañana. Hay 4 diálogos que nos muestran una profunda enseñanza para la familia en el día de hoy. En esta negociación donde Faraón, que representa, digamos, al maligno en términos espirituales, todo lo que es malo en términos de lo que significa Egipto y Faraón, respecto de la promesa que viene a cumplir Jehová después de años que estuvo el pueblo de Israel cautivo en Egipto, cerca de 400 años, lo que dicen algunos estudiosos. Aquí es donde empieza el mensaje de hoy. Los voy a llevar al capítulo 8, versículo 20, y voy a empezar a leer y voy a ir tomando algunos textos para que ustedes me acompañen. Dice en el capítulo 8, versículo 20, y Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón, y he aquí él sale al río, y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva.
deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí que yo os enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, sobre tus casas, toda clase de moscas, las cuales de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas y asimismo la tierra donde ellos estén. Versículo 22. Y aquel día, fíjense en esta palabra, y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Siempre el Señor nos aparta, nos pone en un lugar especial. Nos pone en un lugar especial. Y dice en el versículo 24, y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas. Fíjense en la palabra, así dice literal, molestísimas. Yo no me quiero imaginar, pero han de haber sido una cosa horrible de por sí. El puro sonido de las moscas y además molestando y metiéndose por todos lados. Dice, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Y aquí empieza este diálogo. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Este es el primer mensaje que yo quiero compartirles a ustedes. Lo primero que el enemigo quiere es que nosotros le sirvamos, ¿se fijan dónde dice? Aquí en la tierra. Lo que quería decir Faraón es decir, ¿para qué se van a ir? Hagan sus sacrificios, sirvan a su Dios aquí en Egipto. ¿A qué le suena esta palabra en esta mañana? Acordémonos que no estamos hablando de una parábola o de un cuento, esto fue un hecho histórico, ¿no? Pero también es una profecía, porque Moisés es considerado profeta. Es decir, el tiempo que estamos viviendo hoy, de encierro, de zozobra, de amenaza de muerte, que no podemos ni siquiera salir a la puerta de nuestra casa, que no podemos a veces ni siquiera salir a comprar al súper, es semejante al tiempo que el pueblo de Israel estaba viviendo en Egipto. Aunque ellos ya se estaban acostumbrando a esta manera, ya vivían esta situación de alguna manera normal, ¿no? Si se acuerdan al principio del libro del Éxodo, resulta que los egipcios se dieron cuenta que el pueblo de Israel se estaba multiplicando en gran manera y entonces empezaron a ponerles cargas extraordinarias al pueblo y les pedían y los azotaban y les pedían el doble de trabajo, que construyeran el doble de tabiques y los tenían que hacer en el mismo día y en el mismo tiempo. Y entonces el pueblo de Israel empieza a clamar desde el fondo de su corazón, Señor, ¿te acuerdas de la promesa? Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, libéranos, libéranos. Y así clamaba el pueblo de Israel. Pero entonces vienen este principio de plagas cuando Dios responde y ahora viene una palabra de Faraón que salta a nuestra vista y les dice, andad y ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. En otras palabras, si quieren servir a Dios, háganlo aquí en Egipto. Y entonces esta similitud de circunstancias que estamos viviendo nos mueve a pensar en esto. Faraón, que es figura de Satanás, del enemigo, desde el punto de vista espiritual, quiere que nosotros adoremos a nuestro Dios en el mundo, en medio del pecado. Y eso es algo que no tiene sentido, es algo que no podemos hacer. Por eso Moisés de inmediato responde. Fíjense en el versículo 26, y Moisés respondió, no conviene que hagamos así porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. Para los egipcios, el ofrecer animales y quemarlos en los sacrificios que se acostumbraban en aquel tiempo, eso era una abominación para el pueblo egipcio. Y obviamente lo que decía Moisés, si nosotros ofrecemos aquí, lo que va a pasar es que nos van a matar los egipcios, ¿no? Es imposible, no podemos hacerlo. Y entonces, esta es la primera enseñanza para nosotros. Nosotros no podemos servir
a nuestro Dios si estamos metidos en pecado. No podemos servir a Dios y a las riquezas, dice la palabra. Y además, hay algo que tenemos que saber. Muchas familias no saben cómo salir de Egipto. Y es fundamental la manera en que nosotros salgamos de Egipto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para poder llegar a nuestra tierra prometida, lo que tenemos que hacer en primer lugar es no quedarnos en el mundo. Y me refiero al pecado, que no nos dejemos arrastrar por esta ola de mensajes o de cosas que nos están rodeando alrededor y que nos llevan al pecado, ¿no? Es tiempo para cada familia de buscar al Señor, de apartarnos del pecado y de alabar a nuestro Dios, como dice Moisés. No lo podemos hacer, no es negociable. Eso que quería Faraón, no lo podemos hacer. Esa es la primera enseñanza eh, que nos muestra esta palabra. Aquí, fíjense, lo que decían los egipcios, el pueblo de Israel, cuando estaban empezando a tener esta relación, ¿no? De estar empezando a salir. Ellos eran esclavos de Faraón y tenían el doble de trabajo, pero estaban acostumbrados. Y el problema del pecado es como la esclavitud, es que es muy sutil, no nos damos cuenta. Es tan disimulada que hasta el esclavo en algunos momentos se siente un poco libre, porque ya sabe, está como en un área de confort. Entonces nosotros tenemos que disponernos, como les decía al principio, hoy es un día de una decisión. La primera decisión es, Señor, mi familia y yo nos disponemos a servirte lejos del pecado, buscar estar en santidad, buscar siempre estar en tu presencia. ¿Qué más nos dice esta narración del libro del Éxodo? Más adelante dice la palabra del Señor que la respuesta de Faraón dice, versículo 28, dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis lejos. Así dice, con tal que no vayáis lejos. Orad por mí. Fíjense, la primera lección es, Satanás quiere que nosotros nos quedemos donde estamos, en medio del pecado, de la situación en la que estamos viviendo, estamos siendo contaminados. Y Moisés dice, no, no podemos. Entonces Faraón le contesta, bueno, sí vete a servir a Dios, pero no te vayas tan lejos. ¿Cuál es el mensaje aquí? El enemigo nos quiere tener a su alcance para podernos monitorear, a su alcance para no dejarnos ir de su esclavitud, para mantenernos bajo su control y bajo su cautiverio. Que estemos lo suficientemente lejos, cerca del pecado, para que en cualquier momento volvamos a ser atrapados. Por eso es que nos sentimos de repente atrapados cuando viene a nuestra memoria algo que hicimos mal y ahí viene el enemigo otra vez a decir, ¿te acuerdas lo que hiciste? ¿Te acuerdas lo que hiciste? Y está todo el tiempo acusándonos. Él es el acusador por excelencia. Por eso dice la palabra que en Jesús no hay, ¿qué dice? No hay condenación. Pero nosotros tenemos que hacer algo. Es, número uno, apartarnos del pecado. Número dos, no quedarnos cerca del pecado, ni siquiera eso. Porque cuando nosotros nos quedamos cerca, somos presa fácil, ¿no? Es como esa lucha de estar tratando de alejarme, pero me siento que estoy atorado, como si estuviéramos hundiendo en el fango, en las arenas movedizas. Y la pregunta para cada uno de nosotros en esta mañana es, ¿qué tan lejos estás de Egipto? Es decir, cada uno de nosotros nos tenemos que preguntar, ¿qué tan lejos estoy yo de lo que me está atrapando, de lo que me está separando de mi Dios? ¿Qué tan lejos estoy de ese Egipto que me está atrapando y me está llevando hacia el pecado otra vez? Podemos contestar, estoy a 1 kilómetro, estoy a 5 kilómetros. Pero ¿saben qué pasa? Que el tiempo sigue pasando. Entonces, hace cuánto tiempo, que no estás sirviendo al Señor? Que está pasando el tiempo y que tú
que tú no te acercas al Señor. Pueden pasar 10 años, 5 años y tú sigues cerca de tu pecado. Y entonces Moisés contesta, no conviene que hagamos así, no conviene que hagamos así, ¿no? La respuesta de las familias que quieren servir al Señor dice que nosotros nos vamos lejos, lo más lejos posible del pecado para poder servir al Señor. Ahora los voy a llevar al siguiente diálogo, que es en el capítulo 10, versículo 9. Capítulo 10, versículo 9. Después de que viene la plaga de las langostas, entonces otra vez empieza este diálogo entre Moisés y Aarón para hablar acerca de la manera en que Faraón quería que se fuera el pueblo de Egipto, ¿no? Y lo encontramos en el versículo 8, ahí empieza. Dice, y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad y servir a vuestro Dios. Y aquí viene la palabra que queremos reflexionar. Fíjense, en el principio Moisés le pidió a Faraón que se querían ir a alabar a Dios en el desierto, todos. Y aquí dice, en el versículo 8, dice, andad y servir a vuestro Dios. Pero dice Faraón, ¿quiénes son los que han de ir? ¿Con quiénes te vas a ir? Le pregunta Faraón a Moisés. Y Moisés le contesta en el versículo 9, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, y con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y en el versículo número 11, y en el versículo número 10, escuchen la respuesta de Faraón. Esto es una respuesta desde el enemigo. Fíjense, dice, así sea Jehová con vosotros, como os voy a dejar a ir a vosotros. Dice, ¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? De una manera muy sarcástica. Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. Y dice, no será así. Esta es la palabra de Faraón. No será así. Dice, id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Escuchen la voz del enemigo. Satanás no quiere que nosotros sirvamos al Señor con nuestra familia. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? Moisés le dijo, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es la fiesta, es nuestra fiesta solemne a Jehová. Nosotros, el pueblo que queremos servir a nuestro Dios en el desierto, queremos ir todos. Y es entonces donde Faraón contesta, no, no me importa que sea Jehová su Dios, no van a ir solo los varones. Dense cuenta del mensaje que está diciendo. El primer enemigo de la familia, de la raza humana, que es Satanás, no quiere que las familias enteras sirvan al Señor. Por eso hay tanta división. Faraón contestó, no será así, ¿no? Y hay algunos que aceptan servir a Dios y dejar todo lo demás, dejar a sus familias y salirse de su casa e irse. ¿Y saben qué es la consecuencia al paso del tiempo? Familias destruidas. ¿Por qué? Porque no se sembró la buena semilla, porque los padres no dimos el ejemplo, porque no procuramos a nuestra familia. Por eso en esta tercera enseñanza, acuérdense, no podemos estar alabando al Señor en medio de Egipto. No podemos estar alabando al Señor cerca de Egipto, cerca del pecado. Y no podemos alabar al Señor solamente nosotros como varones. Estoy hablándoles ahora a los varones de manantial de gracia. Tú eres responsable de la vida espiritual de tu familia. Cada uno de nosotros tenemos un compromiso como sacerdotes de llevar a nuestra familia a los pies del Señor. Que nosotros podamos compartir la palabra del Señor a cada uno de nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros ancianos. Honrar a nuestros padres quiere decir honrar a nuestros padres, pero también honrar a los ancianos. ¿Por qué? Porque los abuelos juegan un papel primordial. En el tiempo del pueblo de Israel,
los ancianos enseñaban a sus hijos y enseñaban a los nietos, a los hijos de sus hijos, acerca de la Torá, acerca de la promesa del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aunque pasaron siglos, casi 4 siglos encerrados en Egipto, el pueblo seguía teniendo esperanza y cuando empezaron a sufrir los azotes de Faraón, se acordaron de la promesa y clamaron a voz en cuello: Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, acuérdate de tu promesa. ¿Y saben qué pasó? El Señor escuchó su oración. Así como esta mañana orábamos, el Dios de lo imposible, ese Dios que aparenta no estar, pero que está presente de manera manifiesta en nuestras vidas. Si nosotros simplemente invocamos el nombre del Señor, nos arrodillamos, nos humillamos como lo hizo el pueblo y clamamos al Señor y decimos: Señor, yo quiero rescatar a mi familia del pecado. ¿Y cómo empezamos? Empezamos nosotros como varones. ¿Cómo lo haces? Yo te voy a decir cómo lo vas a hacer. Levántate temprano, inclina tu rostro, ponte de rodillas y empieza a orar: Señor, yo en el nombre de Jesús te pido que pongas el control sobre mi familia. Pongo en tus manos mi familia, mi casa, mis posesiones. Y humíllate delante del Señor, pídele perdón por los pecados que tú hayas cometido. Y en ese momento el Señor de lo imposible va a empezar a hacer la obra. Tú vas a empezar a cambiar y tus hijos y tu esposa te van a empezar a ver. Y tú vas a ser diferente. Vas a dejar de hacer lo que antes hacías. No porque tú quieras, no, sino porque el Espíritu del Señor va a venir sobre ti y va a estar transformando tu pensamiento, va a estar transformando tu corazón y ya no vas a poder hacer lo mismo que estabas haciendo. Pero es una decisión que tú, varón, tienes que tomar y decir: Señor, a partir de hoy pongo en tus manos mi familia. A partir de hoy echas fuera todos los espíritus que no sean del Señor de tu casa. Y levántate temprano y estira tus manos y levántate en medio de tu sala, en medio de tus puertas y dile: Señor, tú toma el control de esta casa, de este hogar, echa fuera cualquier espíritu que no venga de parte de Dios. Tú toma el control de tu familia y dile: Señor, yo soy el sacerdote de esta familia. En el nombre de Jesús tomo el control y pido que tú seas el Señor de esta familia. Y con lágrimas en tus ojos te vas a dar cuenta cómo tus hijos te van a empezar a preguntar: oye, papá, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te levantas temprano? ¿Qué estás haciendo? Y tú les vas a tener que decir: estoy orando por ti, mi hijo, estoy orando por la familia, estoy orando para que el Señor nos bendiga, estoy orando para que nos perdone las cosas que no hemos hecho conforme a su voluntad, estoy orando para que Dios transforme nuestras vidas, para que venga bendición, para que haya prosperidad en nuestro corazón. Y así es como nosotros como varones tomamos el control, pero es una decisión. ¿Se acuerdan cómo empezamos? Preguntad por las sendas antiguas y yo traeré paz a vuestro corazón. Y el pueblo de Israel dijo: no iremos. Que nosotros seamos los que decimos: sí, Señor, yo iré contigo. Y déjenme hacerles una memoria. ¿Se acuerdan de Josué? En Josué, en el primer libro, en el primer capítulo del libro de Josué, Josué escuchó una palabra del Señor que le dijo: esfuérzate y sé valiente. ¿Se acuerdan? Esfuérzate y sé valiente. Y además le dijo otra cosa: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Se acuerdan? Nunca se apartará de tu boca este libro, sino que harás conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Para qué? Para que te vaya bien, para que hagas conforme a su voluntad. Y entonces el Señor hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso fue en el capítulo 1 de Josué. Pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo, y en el último capítulo de Josué encontramos una palabra hermosa de Josué. Cuando el pueblo estaba dudando qué iba a hacer, ya estaban en la tierra, por entrar a la tierra prometida, ahí en el principio del proceso. Y entonces el pueblo de Israel tuvo dudas en su corazón y entonces Josué les dijo: si quieren, ustedes vayan y sirvan a los dioses de los amorreos donde estamos viviendo. Si quieren, ustedes vayan y sirvan a los dioses de Egipto que ustedes conocían. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esas son las palabras que cada uno de nosotros como varones tenemos que decir en nuestra casa. No podemos ir solos. No se trata de que yo sea quien me salve y mi familia se vaya. No, no, no. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Por eso es que Moisés tampoco acepta esta sutil propuesta de Faraón y dice: no, no,
tenemos que ir con todo. Y entonces viene otra vez una plaga más, y viene la cuarta enseñanza. Vean por favor en el capítulo 10, versículo 24. Voy a leer desde el versículo 21. Dice, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. ¿Se han fijado cuando ha habido, por ejemplo, niebla, que es tan densa que no se puede ver ni la mano? Bueno, así, algo así. Dice, y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra por 3 días. 3 días hablando de la muerte y la resurrección, ¿no? Y dice, y ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas, fíjense esta palabra, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Porque nosotros, si estamos de la mano de Dios, si no nos dejamos vencer por estas sutiles invitaciones del enemigo, la luz del Señor habitará en nuestros hogares. Y entonces dice, entonces Faraón hizo llamar a Moisés. Acuérdense, Faraón siempre fue muy astuto, muy negociador, ¿no? Y dice, ahora sí, id y servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, y vayan también vuestros niños con vosotros. Esa es la cuarta enseñanza. Satanás quiere que nosotros sí sirvamos a Dios, pero ¿qué creen? Sin nuestras pertenencias. Ese es el mensaje. Vayan, pero dejen en Egipto sus posesiones. Id a servir a Dios, pero solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños y vean la respuesta de Moisés. Versículo 25. Y dice Moisés, respondió, ¿tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios? Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. En otras palabras, Moisés le dice, no te vamos a dejar nada, nos vamos a ir nosotros, los varones, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros ancianos, pero también se van a ir nuestras ovejas y nuestras vacas, todas nuestras posesiones. No te vamos a dejar ni siquiera una pezuña de nuestros animales. ¿Por qué? Porque Moisés tenía clarísimo que todo el pueblo tenía que salir. Estamos hablando de 6 millones o más de personas. Todos vamos a salir y nos vamos a llevar todo lo que tenemos porque con nuestras posesiones vamos a alabar a Jehová. Y aquí el mensaje es para nosotros también como varones y también para nuestras esposas y para los hijos que ya reciben un dinero. ¿Sabes? Dios quiere que le honres con tus posesiones, con tu familia, pero también con tus posesiones. Que tú separes de todo el dinero que recibes, de las bendiciones que recibes, separes tu diezmo, tus ofrendas y tus primicias delante del Señor, porque entonces va a haber bendición. Esto es una promesa. Y Moisés dice, nosotros vamos a ir con nuestras ovejas y con nuestras vacas, y nos vamos a llevar todo. Tenemos que servir a nuestro Dios con todo lo que tenemos. Por eso Moisés le dice, ¿de dónde obtendremos para servir a Dios? Ustedes nada más imagínense, si nosotros no ofrendamos, si no damos nuestro diezmo, si no bendecimos al Señor con nuestras primicias, ¿cómo se va a sostener el ministerio del Señor? Por eso es que Dios nos bendice cuando nosotros ponemos nuestras posesiones delante de Él. Y varones, una vez más les digo, cuando ustedes estén en su oración en la mañana y en la noche, intercediendo por sus hijos, por sus hijas, por su esposa, por sus provisiones, en ese momento díganle, Señor, pongo en tus manos todas mis posesiones, mi tiempo. Estamos hablando, ¿se acuerdan ustedes de esa oración hermosa que les enseñó el Señor en Deuteronomio capítulo 6, versículo 9, donde dice, estas palabras es una oración que el pueblo judío hoy en día repite en las mañanas y en las noches. Se llama Shema. Y dice, este fue el primer texto, se los voy a decir, ese es el primer texto que el Señor me permitió aprender cuando era chico, cuando yo conocí al Señor. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Con todas tus fuerzas, en hebreo la palabra es ekol meodeja. ¿Qué quiere decir? No nada más con tus fuerzas,
con todo lo que tienes. Estamos hablando de tu fuerza física, tu fuerza moral, tu fuerza espiritual, tu fuerza emocional, pero también con tus posesiones. Debemos de alinear nuestro pensamiento para servir al Señor con todo lo que tenemos. Y continúa esta enseñanza, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio 6, del 4 al 9. Esta es la oración que repiten todos los días el pueblo judío hasta el día de hoy. ¿Y saben por qué lo hacen? Para que no se nos olvide. Oye Israel, y yo le estoy diciendo, oye comunidad de gracia, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No dejes nada, pon al servicio del Señor todo lo que tú eres, en lo emocional, en lo físico, en tus materiales. Que el Señor pueda utilizarte con poder y que podamos salir en ese camino hacia el desierto, hacia la tierra prometida, con todo lo que el Señor nos está equipando. ¿Con qué? Con el deseo de alejarnos del pecado. Ni siquiera estar cerca. Con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros ancianos y también con nuestras posesiones. Que no se nos olviden estas 4 enseñanzas, porque Dios tiene un plan de prosperidad, un plan que va a traer bendición a cada uno de nosotros. Por eso es que nosotros decimos, Señor, aquí estoy. Nosotros, y contestó Moisés, nuestros ganados irán con nosotros. No quedará ni una pezuña. No podemos dejarle nada al enemigo. No serviré a Dios si no me cuesta. Acuérdense que esto sea algo que podamos guardar como familias. La familia necesita de recursos y de las bendiciones del Señor para salir adelante. Pero no se nos debe de olvidar de que todo lo que tenemos proviene de la mano de Dios. Moisés pudo haber salido con su familia para siempre y dejar todo, pero él no lo aceptó, porque Dios puso en su corazón que también se llevara todas sus posesiones. Y entonces la pregunta que nosotros nos debemos hacer es, ¿será que estamos aceptando las propuestas de Faraón? ¿Será que estamos dejando a nuestros hijos afuera de la bendición? ¿Será que paso el día entero en la iglesia pero sin mis hijos, sin mis nietos? ¿Que mis nietos están abandonados a su suerte? ¿Que mis jóvenes, que mis hijos, que mi hija está abandonado? ¿Que mis ancianos están abandonados? Yo les voy a decir una cosa, es mejor ir menos a la iglesia pero ir todos. No aceptemos salir a medias de Egipto. Salgamos con todo lejos de Egipto, con nuestra familia y con nuestras posesiones. Igual y en tu familia hay alguien que no viene al servicio o que ni siquiera tiene interés y pareciera que todo está perdido. Pero una vez más, varones, de rodillas, pidan al Señor por tu sobrino, por tu hijo, por, por tu primo, por alguien, por tu papá. Han pasado años y no ha conocido del Señor. Ponte de rodillas. Sí, Señor, yo reclamo la vida de mi hijo. Yo reclamo para ti la vida de mi sobrino. En el nombre de Jesús yo te pido que lo traigas, que toques su corazón, que hagas sensible su corazón a tu palabra y que lo conviertas a ti. ¿Para qué? Para sacarlo de la esclavitud. Y la promesa del Señor es que va a traer bendición y vida. ¿Por qué? Porque no tenemos un Dios que no pueda con lo imposible. Nuestro Señor es un Dios de lo imposible, pero hay que clamar a Dios y su poder sobrenatural nos librará de la esclavitud del pecado y de la muerte. Por eso podemos declarar en esta mañana que el Señor está con nosotros. Vamos a poner una pequeña música ahora y voy a hacer una oración. Les voy a pedir que cierren sus ojos y que oremos por estos 4 puntos que hemos aprendido en esta mañana a través de la palabra del Señor en el libro del Éxodo para nuestras familias. Cerremos nuestros ojos. Dios te guarde
Sí, amén. que extiendas Amén. y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te paz. Dios te Padre eterno, gracias por tu revelación en estos tiempos de esclavitud espiritual. Gracias por darnos la pauta para ser libres y mantenernos en comunión contigo, mientras alcanzamos la tierra prometida, que es estar en tu presencia alabando y bendiciendo tu santo nombre. Que cada varón de esta hermosa comunidad de gracia asuma su papel de liderazgo espiritual y sepa obedecer, para no negociar con el enemigo, sino salir a un espacio de comunión y permanencia contigo, lejos del pecado, lejos de lo que ofrece el mundo, ni siquiera unos metros, sino lo suficientemente lejos del pecado para no permitir que el enemigo trate de llevarnos de nuevo al cautiverio, a la sutil esclavitud que ofrece. Que al hacerlo traigamos a toda nuestra familia, honrando y bendeciendo a los padres y abuelos, enseñando a los hijos y preparándolos cada día en el conocimiento de tu palabra y mostrándoles con el ejemplo cómo deben obedecerte. Que vayamos contigo con todos nuestros recursos y tengamos siempre la disposición de entregarte no solo nuestra vida, no solo nuestra familia, sino también el fruto de nuestro trabajo. Que con tu bendición seamos capaces de servirte con todos nuestros recursos materiales, espirituales, y demos testimonio de amor y provisión. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Sí, amén. Que esta bendición arónica sea sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre cada uno de nosotros. Vamos a seguir escuchando esta hermosa adoración unos minutos más. Le doy gracias a Dios por la bendición de poder compartir esta palabra en esta mañana. Que el Señor nos dé ánimo y fortaleza en medio de este encierro para no dejarnos vencer. Que esta sea la palabra profética que gobierna nuestras vidas. Sí, amén. 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 Sí, Señor. Y los hijos de sus hijos. Sí, amén. Sí, amén. En tus manos ponemos nuestra familia. Sí, amén. 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 Sí, amén. Sí, amén. Si hay alguno que nunca haya conocido en este momento la palabra del Señor, dice en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que voy a hacer una rápida oración y si la quieres repetir conmigo, puedes pedirle al Señor que entre en tu corazón en esta mañana y que Él sea el Señor de tu vida. Repite esta oración conmigo. Padre, en esta mañana me acerco a ti, te reconozco como mi Señor y mi Salvador, y te pido que entres a mi corazón y que perdones todos mis pecados. Te doy gracias por la oportunidad de escuchar tu mensaje en esta mañana, y te pido que tomes mi vida y que tú seas el Señor y el Salvador de mi vida a partir de este momento. Yo declaro que tú moriste en la cruz por mis pecados y que mis pecados han sido perdonados. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues que Dios los bendiga. Un verdadero privilegio estar delante de ustedes y ya el Señor dirá en cuanto nos volvamos a ver. Les mando un fuerte abrazo y que la bendición del Señor sea sobre cada uno de ustedes y sus familias. Buenas tardes. Bendiciones.